Pekín no se quedará de brazos cruzados y nos vemos obligados a tomar contramedidas si Estados Unidos despliega misiles terrestres de alcance intermedio en esta parte del mundo. Buenas tardes. Como cada semana, nuevamente ahora vamos a estar comentando el tema internacional que tiene varios vértices. Uno de ellos es la guerra comercial que Estados Unidos prácticamente ha declarado a China a través de los aranceles. Esa guerra comercial pues ha tenido repercusiones negativas para la economía mundial. Estamos resistiendo. Ojalá haga un llamado a que se dialogue. El licenciado Andrés Manuel López Obrador mencionó que nuestro peso, el peso mexicano, pues era el más consolidado a nivel mundial, pero derivado de esta guerra comercial que los Estados Unidos lanzaron contra China, pues hubo reajustes en estos días y ahora el peso mexicano pues se mantiene vigoroso, se mantiene firme por las políticas económicas que ha estado implementando el licenciado López Obrador, pero ha bajado a un segundo lugar. Es evidente que esta guerra comercial pues perjudica en esencia a todos los sectores productivos del planeta y solamente beneficia a algunos sectores especulativos que no tienen, son o desarrollan una economía prácticamente parasitaria que vive a expensas de los grupos, sectores que realmente son productivos. Esta es una vertiente negativa de las acciones que toma el gobierno norteamericano y que repercuten en todo el planeta. También nos hemos enterado ahora de que Donald Trump acaba de anunciar medidas más fuertes en contra de Venezuela, que es un país independiente que dignamente mantiene su política autónoma de las pretensiones de las grandes empresas transnacionales y del gobierno norteamericano. Todos los bienes e intereses en bienes que se encuentran en Estados Unidos o que se encuentren o se puedan encontrar en el futuro en posesión o control de cualquier persona de Estados Unidos están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados o tratados de otra manera según dicha orden. Es una batalla por el derecho internacional, porque el gobierno imperialista criminal de Donald Trump viola consecutivamente las normas, los principios, los valores del derecho internacional. John Bolton, que es el asesor de seguridad del gobierno de Donald Trump, ha planteado que si estas medidas de asfixia comercial dieron o tuvieron éxito, por ejemplo en Panamá, dice que también en Nicaragua, pues la van a tener en Venezuela. Pero en esto se refleja el espíritu antihumanista en contra totalmente de los derechos humanos del pueblo venezolano, porque una asfixia comercial pues va orientada pues a perjudicar a todos los venezolanos, no a los que son de un color o los perjudica y a los que son de otro color no es parejo. O sea, es una actitud altamente irresponsable del gobierno norteamericano, pero que seguros estamos, va a salir adelante el pueblo venezolano con la extraordinaria unidad cívico-militar. John Bolton ha hablado también de otros países que ellos consideran negativos para los intereses de ellos evidentemente, como es el caso de Cuba, que también han anunciado que van a aplicar medidas similares, o Nicaragua, y a nivel mundial pues también a Corea del Norte, a Irán y a Siria, que ellos mismos lo han dicho. Por otro lado, pues también se está desarrollando otra vez una carrera armamentista, pero pues Estados Unidos en todos los terrenos, ya sea en el económico, en el financiero, en el militar, pues va perdiendo la batalla. Más bien yo creo que es momento de reflexionar y que debe cambiar la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica, en beneficio del propio pueblo norteamericano y de los pueblos del mundo. Aquí vale la pena resaltar también que ha hecho esfuerzos Estados Unidos de Norteamérica, su gobierno, por presionar, por chantajear a otros países, y lo único que ha logrado es el debilitamiento estratégico de los propios Estados Unidos a nivel planetario. Por ejemplo, en el caso de Siria, pues Estados Unidos fomentó junto con Inglaterra e Israel la presencia de los mercenarios, su entrenamiento, su apoyo económico, militar,
para tratar de derrocar a un gobierno legítimamente electo que es el que encabeza Bashar al-Assad. ¿Qué pasó finalmente? Pues que ahora en las pláticas de paz en Siria pues se están llevando a cabo básicamente por Turquía, que era aliado de los norteamericanos, ya no lo es en muchos aspectos, por Irán, que es un país que los norteamericanos señalan permanentemente como un país del eje del mal, y Rusia y el propio gobierno sirio. Es decir, Estados Unidos pues quedó al margen de las verdaderas y reales negociaciones para restablecer la paz en Siria. En el caso, por ejemplo, de Irán, Estados Unidos decidió unilateralmente romper el pacto que había firmado el gobierno de Obama con Irán, pero no nada más era el gobierno norteamericano, eran los 5 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania e Irán, orientado a no fomentar el desarrollo nuclear, orientado a la construcción de armas nucleares. Bueno, Estados Unidos unilateralmente se sale del acuerdo y lo único que ha hecho pues es que Irán mantenga su programa o reinicie aspectos importantes de su programa nuclear, pero por la terquedad del gobierno norteamericano. Estados Unidos en esa posición pues se ha quedado aislado porque han tratado de imponer algunas restricciones comerciales y sanciones comerciales a Irán, pero algunos propios países de Europa pues no comparten esa decisión del gobierno norteamericano. O sea, Estados Unidos se está aislando en el tema de Irán, por ejemplo. Por otro lado, en el tema de Corea del Norte, a pesar de que ya ha habido 3 encuentros entre el presidente Donald Trump y el dirigente Kim Jong-un, el último incluso fue pues un paso histórico, que Donald Trump visitó Corea del Norte. Eso pues es muy relevante para ayudar a desnuclearizar la península coreana y también finalmente a firmar un acuerdo de paz que no se ha firmado desde el año de 1953 cuando terminó la guerra de Corea. Entonces vemos que hay pasos como este, que fue un paso avanzado del presidente norteamericano Donald Trump, pero luego hay regresiones. Lo entendemos eso porque al interior del gobierno norteamericano y de los núcleos de poder en Estados Unidos hay contradicciones. Entonces eso es importante porque en la medida que los pueblos resistan, como lo ha sido el caso, por ejemplo, de Venezuela o de Corea del Norte o de Irán, pues los sectores más agresivos y militaristas de Estados Unidos pueden perder terreno en sus posiciones políticas al interior del propio gobierno norteamericano y se pueden crear condiciones favorables para la paz, para la desnuclearización o para regresar nuevamente, por ejemplo, con Rusia para el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que pone en riesgo pues a la humanidad entera, a nuestro planeta. Entonces es resistir y que finalmente los sectores más avanzados, progresistas, más conscientes al interior del gobierno norteamericano y del pueblo norteamericano puedan ayudar a que la humanidad dé pasos importantes en la consolidación de una paz estable y duradera, que lógicamente pasa también por la no injerencia en los asuntos internos de otros países, respetar el principio de autodeterminación de los pueblos y la resolución de todos los conflictos por la vía pacífica, por el diálogo y no por medio de la guerra o la intervención militar o los chantajes económicos. Finalmente queremos también decir que en el caso, por ejemplo, de México, hace unos días, como todos ustedes saben, debido a la exaltación de los grupos supremacistas blancos, racistas en Estados Unidos, tuvimos que lamentar pues, el asesinato hasta hoy de 20 personas y un tanto más de heridos. Desafortunadamente hasta el momento han fallecido 8 mexicanos, pero es dramático y es altamente inquietante las razones que motivaron a un joven norteamericano, razones de odio, sobre todo hacia los mexicanos, por los anuncios que él hizo en Facebook y por sus propias palabras, que se está, dadas las condiciones de desarrollo de los propios Estados Unidos de Norteamérica, se ha exaltado el racismo, el supremacismo blanco y el otro tema es
que se venden indiscriminadamente las armas, pues prácticamente en cualquier centro comercial. Entonces, afortunadamente, ahora tenemos en México un nuevo gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador y que, como él lo ha anunciado, no se va a permitir que en México se puedan establecer nuevamente, como fue en el pasado con los gobiernos neoliberales, la entrada de armas indiscriminada, como fue lo que se pactó, repito, con gobiernos neoliberales, para que se inundara el país de armas con el operativo Rápido y Furioso. Hoy las cosas han cambiado y yo creo que esta posición muy clara del gobierno mexicano y también el hecho de que el gobierno mexicano reclame o haga la demanda de terrorismo, que fue lo que está pasando en el propio Estados Unidos de Norteamérica, que acusa de terroristas a Venezuela o a Irán o a Corea del Norte, realmente el verdadero terrorismo está ahí. Y el gobierno mexicano ha puesto, digamos, los puntos sobre las íes al presentar esta acusación de terrorismo dentro de los Estados Unidos de Norteamérica por estas acciones que atentan, pues, contra, en este caso, iba dirigido a matar el mayor número de mexicanos posibles, atenta contra nuestros paisanos en Estados Unidos, y la posición del gobierno mexicano ha sido una posición digna y está dando un paso adelante a nivel planetario, porque exactamente es acusar a este asesino de terrorismo, lo que se está fomentando allá en Estados Unidos, por las acciones de los grupos más conservadores, de los grupos más de derecha, de los grupos que alentan la discriminación racial y también por los grupos supremacistas blancos. Entonces, el gobierno norteamericano, el pueblo norteamericano, tiene que reflexionar profundamente, como lo hicimos en México, que el modelo que se implementó durante 36 años, modelo neoliberal, pues ese ya agotó sus posibilidades. Lo único que hizo fue detener, frenar, retrasar el progreso de los mexicanos, pero no solamente material, sino también el progreso espiritual. En Estados Unidos la situación es que gobiernos con orientación basada en favorecer a los grandes monopolios, sobre todo a los monopolios armamentistas, pues ha retrasado el desarrollo humano, el desarrollo espiritual, el desarrollo material de millones de norteamericanos que seguramente las mentes más sanas, las mentes más humanistas, pues van a tener que reflexionar profundamente sobre lo que pasó y lo que ha estado pasando en Estados Unidos y ayudar también desde su propio país a que se generen condiciones favorables en el planeta para definitivamente desterrar todas las posiciones guerreristas, intervencionistas, que coaccionan, presionan económicamente, chantajean económicamente a otros pueblos, porque este régimen nefasto no solamente perjudica a otros pueblos del planeta, sino también está perjudicando al propio pueblo norteamericano. Entonces, la nueva situación, la nueva circunstancia que vive el mundo ya nos está orientando a que no se pueden resolver los problemas ni por guerras comerciales, porque los que están quedando más mal parados son los propios norteamericanos que propician esta guerra comercial, ni se puede resolver por la cuestión de la presión militar, el chantaje militar, porque en este momento Estados Unidos ya no tiene la hegemonía militar en el planeta y no se pueden resolver tampoco por chantajes de orden financiero, especulativo, porque las cosas ya han cambiado a nivel planetario también en el aspecto financiero y Estados Unidos ya no tiene la hegemonía y el control como lo ha tenido durante mucho tiempo, cuando incluso se pensó que ya vivíamos en un mundo unipolar, donde Estados Unidos decidía el destino de todos los pueblos del mundo. Ahora hay muchos pueblos dignos y gobiernos dignos que están siguiendo su propio camino con su propio estilo, por eso decimos que se está conformando un mundo multipolar, donde, para concluir, digamos, México está siendo uno de los polos fundamentales de política exterior que va a ayudar a salir de este barranco en el que nos han sumido las políticas neoliberales guerreristas a nivel internacional. Ya lo vimos, por ejemplo, con la forma de resolver el problema de la migración a través de la cooperación para el desarrollo. Ya lo estamos viendo como un paso importante de calificar como terrorismo lo que
desafortunadamente llevó a la pérdida de 8 valiosas vidas de mexicanos hasta el momento, esperemos que no sean más, en tierras norteamericanas. Pues si les gustan estos comentarios, nos gustaría escuchar su opinión y que nos vieran en las redes, que nos manden sus comentarios. Van a salir en pantalla, las que están saliendo en pantalla, pues les recomendamos que nos den su idea, su opinión, y lógicamente vamos a estar comunicándonos con ustedes semana a semana, o si el tiempo lo permite, llegará en un momento que sea día con día. Muchas gracias por su atención y que pasen buen día.